Empezamos. Y yo nomás quisiera en primera instancia solicitarles que desconecten sus micros para que no se oigan los ruidos en el fondo y que nuestra panelista invitada se sienta cómoda compartiendo sus conocimientos con nosotros. Pues esta tarde el Colegio Monterrey se honra en tener una persona, como es nuestra panelista invitada esta tarde, que ahorita doy su nombre y su semblanza, la cual nos quiere compartir no tanto conocimiento que lo tiene, por supuesto, más bien experiencias de vida, porque ella ya vivió una experiencia en apariencia parecida a la que estamos viviendo nosotros aquí. Inclusive todavía nos asusta un poco cuando ella dice, esto que ustedes están viviendo allá se tardaron 6 años y ahorita en 3 años ya van aquí en esta misma película. Entonces, mexicanos, abran los ojos. Y yo le hago caso a Axia, escucho con atención porque ella tuvo por necesidad inminente venirse a México, vino pues con pocos recursos, ya después de 6 años que está aquí ya se ubicó, ya terminó la carrera, está trabajando, tiene su propio negocio, y entonces ve esta situación y le alarma y pide a los mexicanos que lo veamos, que lo escuchemos, porque hay que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues eso es lo que, según la información que tengamos, pues cada quien tomará la decisión. Ella nos va a compartir esas vamos a decir, vivencias paralelas entre lo que está sucedió en Venezuela y lo que está sucediendo en México. Y bueno, pues ¿qué les digo yo más? Mejor esperemos que ella nos comparte su conocimiento. Yo voy a leer su semblanza antes de pasarle el micrófono. Ella se llama Axia del Valle García Escobar, es licenciada en actuaría. Dice, Axia del Valle García Escobar es de raíces venezolanas, nacida en Caracas el 13 de mayo del 80. En julio del 2015 tuvo la necesidad de emigrar a México debido al socialismo chavista, instaurado en Venezuela durante 17 largos años. Actualmente es mexicana naturalizada en el 2018. Es actuaria de profesión y actualmente se encuentra cursando una maestría en Administración de Riesgos Financieros. Es fundadora de Aisha Consultoría de Seguros, institución encargada de impartir y promover cursos sobre herramientas y metodología de vanguardia especializada para el sector asegurador. Asimismo, de ofrecer servicios y soluciones estadísticas a distintos organismos haciendo uso de las mismas metodologías. Aunado a ello, dedica su tiempo al activismo político y al altruismo. La caracterizan su bondad, empatía y tenacidad, valores que le han acompañado toda su vida personal, académica y profesional. Ella nos comparte un pequeño párrafo de su pensamiento, dada la experiencia que tuvo en Venezuela, y nos dice, México me ha brindado la oportunidad de vivir en libertad. No puedo callar al ver cómo cada día se consume más el socialismo chavista. Ya lo viví y no quiero repetir la historia, y menos ver cómo mis hermanos mexicanos van cayendo en un sistema castrador que lo único que genera es desgracia, destrucción, hambre, miseria y opresión. Para levantar la mano. La presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander. Agradecería que desconecten sus micros porque se oyen los ruidos acá, por favor. Bueno, dicho lo mencionado, nos va a tratar el tema en el cual de alguna manera nos va a decir las implicaciones del socialismo chavista en México y como una segunda parte, ¿es viable el referéndum revocatorio en México? Como pregunta. Pues, Axia, muchas gracias por tu generosidad de apoyarnos y compartir tu experiencia y pues adelante es tuyo el micrófono. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad al Colegio de Monterrey y a todos los que están presentes de poder compartir con ustedes, como muy bien lo dijo el señor, mi testimonio. Porque conversar lo vivido en 17 años en una hora es casi imposible. Pero voy a tratar de hacer un resumen de todo lo vivido y compararlo con lo que me ha tocado vivir aquí en México y que de esa forma poder alertarlos y que sean también unas voces, aparte de la que estamos alzando la voz, valga la redundancia, aquí en México, para que el mensaje llegue a todos los ciudadanos y que reaccionemos a tiempo y que no le pase como nos pasó a los venezolanos, que por no escuchar a nuestros hermanos cubanos que tanto nos repetían,
nosotros no reaccionamos a tiempo y miren la situación que tiene Venezuela, todavía 22 años y sin esperanza aún de salir de esa dictadura chavista. Así que muchísimas gracias. Señor Ricardo, me va a compartir, me va a apoyar con la pantalla, la cual vamos a hacer la... Rolando. Rolando lo va a hacer. Rolando lo va a hacer, para que me apoye con la presentación que... Ok, comienzo. Decidí este tema de historias entrelazadas porque eso es lo que yo veo. Es importante resaltar que es mi testimonio, ¿vale? Y en función de lo que yo viví, tanto en Venezuela como lo que estoy viviendo aquí en México, es cuando hago la comparación de lo entrelazado que veo tanto a Venezuela como a México en lamentablemente este camino chavista que llevamos. Ya puede avanzar, por favor. Perfecto. Voy a tratar de pasar un resumen porque sí, esto es muy profundo, pero trataré de resaltar de cada episodio lo más importante. En 1992, ese señor que ustedes ven allí es fue un coronel de la Armada venezolana de nombre Hugo Chávez Frías. En 1992, Hugo Chávez Frías, con 3 coroneles más del ejército venezolano, intenta dar un golpe de Estado al presidente democrático Carlos Andrés Pérez. En vista de que falla el golpe de Estado, él decide entregarse, obviamente porque ya había sido un total fracaso. Es importante destacar que de los 4 que pertenecían, eran las cabezas de ese golpe de Estado a Carlos Andrés, el que falla es Chávez, porque allí también estaba con él Francisco Arias Cárdenas. Francisco Arias Cárdenas es el actual embajador de Venezuela, de la Venezuela madurista, acá en México. Un golpista asesino como lo fue Hugo Chávez Frías, pero una vez más se demuestra la alianza que hay entre México y Venezuela. ¿Sí? Adelante. Perfecto. Entonces, Chávez fracasa el golpe de Estado, es preso, y 2 años después lo liberan. Le da un indulto al presidente Carlos Andrés Pérez. En esos 2 años que Chávez duró preso, él aprovechó ese tiempo para hacer campaña política. Acuérdense que en aquella época estaba ya el contacto Fidel Castro con la sustitución de los apoyos económicos que iba a necesitar. Se pone en contacto con Chávez porque Chávez era gran admirador de Fidel Castro y lo ve como un pupilo, porque siempre Fidel Castro quiso ingresar a Venezuela, pero nunca se le permitió, ningún gobierno de Venezuela le dio acceso. Pero a través de Chávez vio esa luz que podía ingresar a Venezuela. En efecto fue así. Fidel Castro comienza en comunicación con Chávez, con su grupo de revolucionarios, y comienza a incentivar ese famoso chavismo en Venezuela. Chávez sale de la cárcel y ya es sumamente conocido, porque también los medios de comunicación venezolanos en aquella época lo pusieron como un héroe, porque al entregarlo también él solicitó que quería dar un mensaje al pueblo venezolano, y en el mensaje al pueblo venezolano dio a demostrar de que iba a volver para continuar su legado, para continuar su propósito, que era ser presidente de la República. Y en efecto lo logró. En el año 1998, después de muchos años de campaña, después que salió de la cárcel, junto con empresarios, banqueros, muchísima gente que lo apoyó, porque tenía a Venezuela prácticamente enamorada de él, a nivel político me refiero, se lanza en 1998 para presidente de la República y gana con una total simpatía, con una tal aceptación que todo el mundo, señores, muchos periodistas de los que hoy lo atacan, estaban con él. Chávez gana en el año 1998 y en el año 1999, no nos dio chance ni siquiera a reaccionar, hace un cambio en la Constitución venezolana. La Constitución que nosotros teníamos era de 1961. Según esa Constitución, él estaba obsoleta, que había que actualizarla, y él somete a consideración el cambio de Constitución. Obviamente ya tenía a todo el mundo a sus pies y que todo lo que decía Chávez nadie lo ponía en duda. En 1999 cambia la Constitución y allí es donde él incluye diferentes artículos, los cuales son la parte del revocatorio de mandato, porque con la alianza que él tenía con Fidel, muchas personas, opinólogos y sobre todo cubanos, nos alertaban de que
iba a repetir la misma historia de Cuba en Venezuela. Pero como pasa aquí, señores, nosotros en Venezuela decíamos lo mismo, decíamos, mira, en Venezuela no puede pasar eso porque Venezuela es un país rico, Venezuela es un país petrolero, el nivel de educación en Venezuela no es como el de Cuba, aquí somos superiores, nosotros no vamos a caer en esto. Y realmente nadie creyó en esa teoría. Lo catalogábamos como loco, que eran sus ocurrencias, pero nunca vimos la gravedad del asunto. Cambia la Constitución, mete la revocación de mandato como un tema populista, como lo hace también López Obrador acá. ¿Por qué lo hace? Porque dice, mire, para que ustedes vean que yo, a pesar de que tengo contacto con Fidel Castro, soy un demócrata, me someto a votación a los 6 años de mi mandato, a la mitad de mi mandato, ustedes me revocan si quieren sacarme. O me quedo si es la decisión del pueblo. El pueblo quita y el pueblo pone. Soy demócrata. Y así fue, cambia en Venezuela. Sí existía la reelección antes de Chávez. Eso es un gran error. Muchas voces que aquí quieren sabotear el revocatorio, que nosotros estamos apoyando en México, que dicen que la reelección inicia con Chávez. Eso es totalmente falso. De por sí el presidente Carlos Andrés Pérez, en el momento que Chávez le intenta dar el golpe de Estado, es el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. En Venezuela existía una sola vez la reelección, es decir, terminabas tu periodo, te podías reelegir el próximo periodo y ya te tenías que ir. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Aumentar de 5 años a 6 años el periodo presidencial. Antes era 5, ya con Chávez eran 6, y seguir con duplicar la reelección. Es decir, que en vez de ser un solo periodo, ahora van a ser 2 periodos, iban a ser 12 años, que en resumen iban a ser 3 periodos consecutivos, partiendo de lo inicial. Todo el mundo estaba contento, señores, allí la gente no estaba preocupada, porque como estaban contentos con Chávez, decían, no, mira, él va a ser un buen gobierno, no pasaba nada. ¿Qué ocurre? Todo eso pasó entre 1998 hasta llegar al 2002. Durante esos años, ya cuando él cambia radicalmente la Constitución, cambió el Congreso, ahí fue donde nosotros nos alarmamos, perdón. Cuando cambia el Congreso, que pone una asamblea constituyente en la cual todos los poderes ya son totalmente a los pies de Chávez, allí dijimos, mira, esto ya está peligroso porque no vamos a tener pluralidad en el Congreso y de aquí en adelante todo lo que este señor haga no va a tener un contrapeso. Y en efecto fue así, pero ya cuando reaccionamos, señores, era demasiado tarde porque ya Chávez había cambiado la Constitución. Por eso es que cuando yo digo aquí en México que todavía estamos a tiempo, es porque a pesar de todo lo que este señor Obrador está haciendo en el país, aún no hay cambios tan radicales como para cambiar la Constitución por los momentos. Pero estoy segura que eso es lo que va a venir si dejamos a López Obrador en el poder. Pero volvamos a Venezuela. En el año 2002, en vista de la situación que ya Chávez tenía el país prácticamente secuestrado, había cambiado ya en el año 2000 las instituciones, es decir, el Consejo Nacional Electoral, que es nuestro organismo encargado de hacer las elecciones, ya estaba bajo el poder de Chávez. El Tribunal Supremo de Justicia, es decir, los jueces también, y el Tribunal Electoral también. Es decir, los poderes más importantes de Venezuela ya Chávez los tenía a sus pies. ¿Qué quiero decir que lo tenía a sus pies, señores? Quiero decir con esto que ya tenía a su gente de confianza ocupando esos cargos. ¿Y cuáles eran su gente de confianza? Aquellos que intentaron dar el golpe de Estado con él y que lo acompañaron durante todo el proceso que tuvo preso, incluyendo ahí Nicolás Maduro. De por sí Nicolás Maduro después lo nombró diputado de esa asamblea que él creó y posteriormente vicepresidente, que ya lo vamos a ver en el transcurso de la cronología. Por favor, yo hablo rápido. Si ustedes consideran que voy muy rápido, con todo gusto me pueden decir y voy más lento, ¿vale? En el año 2002, ya militares viendo los cambios internos, porque le dio mucho poder a los militares, porque obviamente Chávez, recuerden que era un coronel, y en agradecimiento a todos esos militares que lo apoyaron en la intentona de golpe en el año 92, él lo premió dándole cargos importantes civiles, eran cargos que tenían que tener civiles y eran creados por militares. Y fue cuando encargaron a los militares de los bancos, de encargarse de las carreteras, de encargarse del aeropuerto de Maiquetía en Venezuela, y prácticamente militarizaron a toda Venezuela. Ya los civiles no tenían protagonismo. Por ejemplo, la CanTV, que es decirte como Telmex, era un general el que lo lideraba. El Metro de Caracas, que debió ser un ingeniero civil, lo lideraba un general de la Armada. Así fue con todos los cargos importantes a nivel de estructura de Venezuela. Entonces, prácticamente dependíamos mucho de los militares y de su cúpula, que era la que estaba con él. En el año 2002,
ya cansado de todo, tanto los militares como nosotros, como ciudadanos. Yo en aquel tiempo era una muchacha de 22 años, pero ya estaba activa en la parte de salir a la calle a protestar, organizar a los demás jóvenes para exigir nuestros derechos estudiantiles, etcétera, porque yo veía radicalmente los cambios. Yo vengo de condición humilde, yo vivía en un barrio en aquella época y en las zonas populares era donde más se veía el chavismo, porque obviamente él fue muy hábil, él se logró meter en el 60% de la población que era la más humilde. Ahí fue como fue creciendo este cáncer llamado chavismo. Comienza las represalias contra la población porque comenzamos a protestar, comenzamos a quejarnos, comenzamos a buscar apoyo ya internacional porque ya los medios de comunicación poco a poco lo fue cortando, él fue cerrando inclusive medios de comunicaciones nacionales, no teníamos voz, no teníamos voto, estábamos ya completamente, señores, en el año 2002 secuestrados. Ya a partir de esa época estábamos secuestrados por el gobierno. Pero realmente a nivel internacional no se veía porque como Chávez estaba apoderado de toda Latinoamérica, exceptuando obviamente Centroamérica para arriba, pero lo que era, por ejemplo, Brasil con Lula da Silva, Argentina con Ernesto Kirchner, obviamente Ortega se me fue el nombre de Ortega, bueno, estaban con todos los comunistas de Latinoamérica y obviamente eso le dio un poder a Chávez único. Chávez tiene el país con más o menos con 100, 110 dólares el barril de petróleo, se pueden imaginar cuando Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios, la cantidad de dinero que tenía Chávez compró a todo el mundo. ¿Qué generó eso? Lamentablemente una complicidad de estos gobiernos de callarse ante la situación venezolana. Pero sin embargo nosotros comenzamos igualito a protestar, igualito los militares, gracias a Dios, nos apoyaron. Un militar que se llama, por ejemplo, González González. ¿Sí? ¿Sigo? Adelante, sí. Un militar que se llama González González, muchos militares se unieron y hicimos presión social junto también con empresarios, se nos unió con industria y en el 2002 decidimos sacar a Chávez. Cuando los militares vieron la presión social, vieron la cantidad de personas, millones de venezolanos que nos unimos a nivel nacional en las calles, ellos decidieron presionar para la salida de Chávez. Presionan a Chávez, Chávez renuncia, que es eso que usted ven allí. Ese señor que usted está, ese militar que está viendo allí en la foto, en esta que está acá, no sé si en la cuarta foto, se llama Lucas Rincón, que era el del órgano mayor a nivel de la Fuerza Armada venezolana, y es el que allí en rueda de prensa indica que en efecto Chávez, en vista de las protestas, renuncia. Chávez sacado, va preso a una isla cercana a Venezuela, que es venezolana, se llama la isla de la Orchila, y ahí es donde yo digo que fue el gran error de la oposición, que tanto que luchamos, que tantas muertes, porque durante ese tiempo hubo en esa protesta arremetimiento contra nosotros lo que estábamos protestando, hubo muertes, hubo saqueo, hubo violaciones de derechos humanos, hubo de todo, señores. Pero estábamos luchando por nuestra libertad. En ese momento es cuando Chávez decide renunciar, se va, y la oposición venezolana, en vez de respetar la constitución de nuestro país y hacer lo que marca la ley, que era que el vicepresidente de ese momento, que era un chavista de nombre Diosdado Cabello, debió asumir la presidencia interina hasta que a nivel constitucional se llamara a elecciones y ya normalmente, democráticamente, la gente votar por un candidato. No lo hicieron. Ramón Estanga, que era uno de los encargados de la parte de Conindustria, empresario del grupo de empresarios, fue nombrado a dedo presidente de Venezuela. Eso es inconstitucional y así fueron destituyendo todos los poderes públicos que emanan del pueblo de manera automática. Eso generó un golpe de Estado constitucional, no militar como el que intentó dar Chávez, pero lo que se llama golpe de Estado constitucional. Obviamente los militares que tanto lucharon para el cambio, al ver esto dicen, bueno, lo que llegaron fueron peores que Chávez. Entonces, ¿qué hicieron? Negociaron de nuevo, destituyen a Carmona Estanga y traen de nuevo a Chávez. Se puede imaginar,
Señores, lo que eso significó para los venezolanos. Nosotros como oposición, como ciudadanos que fuimos violentados, maltratados, vejados, humillados, desmoralizados. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos traicionados, porque ahora Chávez de nuevo, y nos daba temor obviamente lo que venía, porque Chávez era un hombre resentido, Chávez era un hombre orgulloso, Chávez un hombre con mucho odio, y obviamente la represalia con todos aquellos que estábamos en su contra iba a ser atroz, y no nos equivocamos. Regresan a Chávez, en efecto, Diosdado asume la vicepresidencia, al día siguiente, todo eso pasó entre el 12 de abril y el 14 de abril, traen a Chávez. Y desde ahí en adelante empezó la desgracia en Venezuela, porque Chávez comenzó a apurar lo que yo llamo la agenda chavista, pero no es más que la estructura del famoso Foro de Sao Paulo, que es aquel foro que Fidel Castro junto con Lula da Silva reestructuraron para ser aplicado en toda América Latina. Ese Foro de Sao Paulo iba a ser aplicado primeramente en Brasil, con Lula da Silva, que era un sindicalista en aquel momento, antes de ser presidente, pero con Chávez se adelantó. Entonces, el modelo del Foro de Sao Paulo fue aplicado, que yo lo llamo la agenda chavista en Venezuela. Comenzaron las misiones. A partir ya del año 2002 en adelante, comienzan las misiones, comienzan Chávez a hacer las misiones que sí, barrio adentro, que era la misión barrio adentro, señores, lo que ya aquí en México estamos viviendo, y ustedes me imagino que están informados, que son ese grupo de médicos cubanos que vienen y que apoyar a la medicina en nuestros países, y eso es totalmente falso. Eso lo que vienen es adoctrinar a los pueblos en función de su comunismo. Lo mismo hicieron en Venezuela. Esta misión que se llamaba Barrio Adentro eran médicos cubanos que se metían para los sectores populares según a apoyar a nivel de medicina, y fueron echando a un lado a los médicos, que no es por nada, no es porque sea venezolana. Nuestros médicos en Venezuela eran médicos reconocidos, gente muy preparada, prácticamente los fueron desplazando estos médicos cubanos. Chávez creó algo que se llama CDI, Centro Integral de Desarrollo. Estos Centros Integral de Desarrollo eran pequeños cubículos que se lo arreglaban a estos médicos cubanos en diferentes zonas populares, y ya sustituyeron a los médicos nuestros. Eso generó obviamente despido masivo, generó una gran inestabilidad en la parte de medicina, y eso fue uno de los tantos caos. También Misión Robinson, que era para educar a la gente mayor. También creó las ayudas para las personas mayores adultas. Creó también... ¿Dónde está? ¿Lo estás poniendo? ¿Cómo? Adelante, yo creo que Allen interrumpió ahí porque tiene el micro prendido. Ah, perdón. Creó todo ese tipo de misiones, y así obviamente él aceleró eso. Eso era un proyecto que él tenía quizás para el 2004, 2005, pero en vista de que vio que ya tenía una población organizada y una población en contra, dijo, ni loco, hay que comprar la conciencia del pueblo, porque de otra manera esta gente me va a sacar. Y en efecto fue así. Ahí aplacó mucha de esa zona popular que apoyaba, que ya la compró la conciencia con este tipo de apoyo. Eso fue del 2002 al 2004. Vamos al 2004. Ya la población, como les digo, estaba insatisfecha, estábamos decepcionados, estábamos desmoralizados, pero seguíamos intentando sacar a Chávez. Entonces decidimos optar por el revocatorio de mandato, que allá se llamaba referéndum revocatorio, pero que es lo mismo. Eso, insisto, Chávez lo hizo en su momento como una herramienta política de demostrar, como todo populista, yo soy demócrata, a pesar de que mis amigos y mis aliados son dictadores, yo no voy a aplicar aquí una dictadura, por eso a mitad de periodo con gusto me pueden sacar. Pero nunca se imaginó que la población se iba a reunir y a unir de una forma tal de que le podía salir el cuento al revés. Y en efecto fue así. Nos volvimos a organizar a través de grupos. Lamentablemente en Venezuela no había un movimiento ciudadano, había oposición y había chavismo. Entonces por ley había que organizarse con la oposición, con los partidos opositores, para poder llevar a cabo el revocatorio del mandato. ¿Por qué lo digo así? Porque aquí es todo lo contrario. Aquí lo que lo estamos organizando somos los ciudadanos independientes que no pertenecemos a ningún partido político. No lo están organizando los partidos políticos. Y esa es una gran diferencia que hay entre Venezuela y México.
Entonces, en México, por medio de Corina Machado y un grupo que es una gran luchadora de oposición en Venezuela, junto con un grupo de opositores, empresarios, nos organizamos y en Súmate se empieza a hacer, se llamaba así la organización Súmate, la recolección de firmas. En Venezuela, es importante decirlo, señores, nos exigían el 20% del patrón electoral. Aquí solamente el revocatorio se exige con un 3%. Y lo exigían en los 23 estados en Venezuela, más la capital. Aquí solamente se exigen 17 estados. Es importante resaltar ese punto. Entonces, para que usted vea el nivel de control que había en Venezuela. Insisto, recuerden que ya Venezuela tenía los poderes secuestrados del año 2000. Es decir, que nuestro CNE, que es como el línea acá, ya estaba a los pies de Chávez. Pero aún así seguimos apostando en que si la mayoría salía a votar, íbamos a sacar a Chávez. Esa era nuestra fe y para eso luchamos. Nos organizamos y comenzamos a ir a los sectores. A mí me tocó la parte del oeste, porque como les digo, yo vivía en condición humilde en barrio y me tocó mi zona popular. En aquella época, Chávez y el gobierno asesino de Chávez tenía grupos armados que lo llamaban círculos bolivarianos. Ahora lo llaman colectivo. ¿Qué son círculos bolivarianos? Son grupos armados, delincuentes, que Chávez, de los que le daba beneficio de sacarlo de la cárcel, como también lo está haciendo López Obrador, esos son grupos que arman, esta gente, o el mismo Chávez lo hizo, y amedrentaba a los ciudadanos. Ciudadanos que íbamos, señores, sin armas. Nuestras únicas armas eran nuestra voz, nuestra agua que salíamos para poder dar la jornada de lucha en la calle, y vinagre, del vinagre que se utiliza para cocinar. ¿Por qué utilizábamos vinagre, señores? Y una toallita. Porque eso es lo que nosotros lo usábamos para contrarrestar las bombas, los efectos de la bomba lacrimógena que el gobierno nos echaba a través de la Guardia Nacional Bolivariana y a través de los militares. Porque así era que a nosotros nos amedrentaban, a través de perdigonazos con balas de plástico, con bomba lacrimógena y ataque de estos círculos armados. Estos círculos armados nos agarraban, les digo, después de una jornada, porque yo fui no solamente activista en la parte de salir a protestar, sino que también fui la que me metía a los sectores a buscar la firma para el revocatorio. Nosotros después de todo un día, señores, casa por casa, buscando la firma, porque en aquella época era en papel. Tenías que poner la firma, poner tu huella digital y poner tu nombre completo con nuestra cédula de identidad, que es como se llama el documento oficial en Venezuela para poder votar. Nosotros después toda una jornada, no solamente yo, señores, todo el grupo que nos dedicábamos a esa labor titánica que era ir casa por casa con nuestros propios recursos que nos apoyábamos entre todos, los círculos bolivarianos nos agarraban nuestras actas y nos las rompían. ¿Sabes? Eso era traumático porque entonces al día siguiente había que volver a comenzar desde cero. Prácticamente hacer esta lucha en la zona popular fue tarea ardua. Gracias a Dios que en la parte de clase media, la parte de clase alta de las zonas al menos más importantes de Caracas y en el nivel interior del país, sí se logró, pero en la zona popular de Caracas, del oeste, fue imposible porque los ataques que recibíamos eran atroces, nos golpeaban, las mesitas que poníamos nos las tiraban, aparte muchas veces también físicamente recibimos maltratos, insultos, etc. Ese era el grupo que Chávez tenía preparado para exactamente eso y para meter miedo, para que el pueblo a medida lo fueras acorralando o como dice María Corina Machado, cada día la jaula se hace más grande porque obviamente mientras más acorralado está, te da miedo y dices, ¿para qué voy a ir si realmente voy a protestar y no va a pasar nada? Eso fue en el año 2004. Durante el 2004, vamos a revocatorio de mandato. Todo, mire, eso fue algo apoteósico. Pueden buscar los documentales. Ustedes vean la cantidad de gente. Inclusive salíamos en las zonas populares en la madrugada para evitar conseguirnos con los círculos bolivarianos y que no nos fueran a atacar. Y a pesar de igual nos atacaban, pero llevamos el revocatorio a cabo. Logramos inicialmente la firma que se necesitaban, que era aproximadamente 3 millones de firmas, inclusive conseguimos más. Se lleva a cabo el revocatorio y señores, se lo digo con toda la responsabilidad porque como lo digo, yo estuve allí. Le está hablando alguien que lo vivió, no que lo escuchó, ni que lo leyó por libro, ni que se lo vinieron a contar. Lo viví. A mí me consta que ese revocatorio de mandato nosotros lo ganamos, pero
en la madrugada, como a las 3, 4 de la mañana, porque esos eran resultados que los tenían que dar 10, 11 de la noche, y era las 11 de la noche y nada que el CNE daba los resultados, era la 1 de la mañana y nada que se daban los resultados, hasta que a las 3 de la mañana, con su cara bien lavada, Jorge Rodríguez, que es el actual encargado aquí en México de hacer las negociaciones, entre comillas, entre Guaidó y el gobierno de Maduro, era el rector del CNE, como decirte Lorenzo Córdoba acá, y es cuando el señor dice con su cara bien lavada que Chávez ganó el revocatorio de mandato. Obviamente eso fue algo espantoso para nosotros porque sabíamos que nos habían robado nuestro revocatorio. Pero ¿por qué nunca se logró demostrar el robo? Porque Chávez fue muy inteligente. Las firmas las agarramos a nivel de papel, pero los votos, él hizo un negocio con unas máquinas que se llama Smartmati, y a través de esa máquina era que se cuantificaba los votos, y ahí fue donde hubo la trampa. Generaron algoritmos que cambiaban la respuesta, que cambiaban la decisión del pueblo, y obviamente los resultados se invirtieron los resultados. Es decir, lo que ganó la oposición se lo pusieron a Chávez y lo que ganó Chávez nos lo pusieron a nosotros. Obviamente eso fue otro golpe muy bajo para nosotros como ciudadanos organizados, porque ya sabíamos que ya herramienta constitucional democrática no teníamos. Entonces, lamentablemente decirlo, la única herramienta que teníamos era que alguien de afuera viniera y ya interviniera el país y sacara a Hugo Chávez del poder, porque humanamente ya estábamos secuestrados. Y aún así, señores, después de eso, a pesar de todo, Chávez se posicionó obviamente más en el poder porque tenía todo el poder. O sea, esto no es como dicen aquí a mucha gente en México para sabotear nuestro revocatorio aquí en México, que Chávez se ratificó. No, señor, eso es totalmente falso. Chávez no se ratificó. De por sí, en ningún momento el revocatorio fue para reelección. La reelección indefinida vino en el año 2009. Promulgada por Chávez o incitada por Chávez durante todo su periodo. Y es cuando cambia la Asamblea Nacional Constituyente, el cual nada más y nada menos que Maduro estaba como representante de la Asamblea, el que hace toda la estructura para reelegir a Chávez. Y cambia, ya no había ni siquiera voz y voto porque toda la Asamblea estaba secuestrada por Chávez. Entonces ellos se compraban y se daban el vuelto. Es cuando en el 2009 lanzan la reelección indefinida de Chávez y de ahí imposible, no había manera de sacar a Chávez. Ya ahí se reelige hasta el año 2012, que nuevamente gana las elecciones presidenciales, y es cuando en el 2013, por cosas de Dios, le da una enfermedad, le da cáncer y muere. Pero quiero hacer un hincapié que no lo resalté acá en esta cronología para no perder tanto tiempo. Desde el 2002, que le digo que ya lamentablemente Chávez vuelve y empieza a cambiar, a invertir dinero en la gente, para las misiones. Bueno, no es una inversión, eso es gastar dinero, ese es dinero perdido. En comprar conciencia, comenzó el ataque hacia la población. Entonces, porque quiero ser muy transparente acá, porque ustedes van a escuchar algo que se llama la lista Tascón, que muchas voces aquí en México, insisto, que están saboteando el revocatorio, están tergiversando la situación que pasamos los venezolanos para meter miedo acá. Luis Tascón era un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que era un partido de Hugo Chávez Frías. ¿Qué hizo Luis Tascón? Por orden de Chávez, le solicita a Jorge Rodríguez, que era el rector del CNE, Consejo Nacional Electoral, que es el paralelo acá del INE, y no le pide que le envíe la lista de los firmantes que firmamos en contra de Chávez para sacarlo. Entonces comenzó la cacería de brujas. Como Jorge Rodríguez y el diputado Luis Tascón eran fieles a Chávez, ya Chávez tenía todas las instituciones secuestradas, le hicieron caso, le entregaron la lista, y es cuando empieza la persecución contra aquellos venezolanos contra los millones de venezolanos que votamos en su contra y que solicitamos el revocatorio. A las personas que no trabajamos en el gobierno, como en mi caso, lo que nos amedrentó, y algunos fuimos víctimas de expropiaciones. A mí, por ejemplo, me expropiaron un local que yo tenía en la zona de Caracas, en un centro comercial que se iba a realizar en la zona de la Candelaria. A mí me expropió Chávez un local allí, un pequeño local que tenía en sociedad con un amigo.
A otras personas le quitaron su tierra y fue cuando comenzó las expropiaciones, las famosas expropiaciones en Venezuela, como represalia contra todas aquellas personas que votamos en su contra. Y fue cuando se apoderó de empresas, de tierras, se fue apoderando de edificaciones, de centros comerciales, y hizo con el país lo que le dio la gana. Quería resaltar eso. Entonces, este señor, que es la famosa lista Tascón, que es lo que hace mucha gente hincapié acá en México, por el revocatorio que estamos impulsando, eso aquí es totalmente inviable, señores, porque, aunque lo voy a hablarlo más adelante, pero me adelanto en este punto, porque en México, si hay algo que al menos a mí me consta que ocurrió el 6 de junio, es que por ahora todavía las instituciones, o al menos el INE y el Tribunal Electoral, no está secuestrado por López Obrador. Porque créanme que si ese fuera el caso, yo ni siquiera estuviera aquí hablando con ustedes. Ya me hubiese ido de México. Así que porque veo opción de cambio, porque veo opción de que todavía tenemos tiempo de reaccionar y actuar, es que estoy alzando mi voz. Muere Chávez. Chávez sabía que iba a morir porque el cáncer estaba muy avanzado. Y es cuando decide en rueda de prensa, señores, que ustedes también, todo esto que estoy diciendo yo, con todo gusto, yo les puedo mandar la información, me dan un mail y yo les mando toda la información que ustedes pueden corroborar. Chávez hace una rueda de prensa antes de irse a su operación en Cuba, porque él desconfiaba de los médicos venezolanos, porque él amaba Cuba y quería estar en Cuba, porque creían que aquí en Venezuela lo iban a matar. Entonces hace una rueda de prensa y en rueda de prensa indica al pueblo, a sus seguidores, que si él le llegase a pasar algo en esa operación, es decir, si muere, que por favor voten por Nicolás Maduro. Él nombra tiempos antes a Nicolás Maduro, por eso lo ve ahí en el 2009 que le está dando la conmemoración, vicepresidente de la República. Como en Venezuela, al faltar el presidente, el sustituto inmediato es el vicepresidente de la República hasta que se someta a votación. Entonces eso fue lo que hizo Chávez. Chávez dijo, bueno, mira, si a mí me llega a pasar algo, por favor voten por Nicolás Maduro. Y en efecto fue así, señores. Si quieren pueden ir pasando para que podamos ver la cronología, el señor que me está apoyando. Más abajito, ok. Es cuando, más arriba, se me fue muy abajo. Bueno, es cuando allí. Es cuando Chávez, por eso yo lo llamé a este punto la consecuencia del chavismo. Es cuando Chávez dice, voten por Nicolás Maduro, porque él es la persona más idónea de que me represente a mí, si a mí me llegase a pasar algo, y en efecto fue así. ¿Sí? Sigo. Muere Chávez. Muere Chávez, en efecto, se cumple su voz y voto. Este señor Nicolás Maduro, que no es discriminar, pero Maduro es un hombre sin preparación, sin estudio. Maduro lo que hizo fue el gran amor que Chávez le tenía a Maduro, es que Maduro fue el que creó el primer partido político de Chávez, que se llamaba la Quinta República, cuando estaba en la cárcel. Entonces, como fue el que lo apoyó desde la cárcel, siempre fue su perro fiel. Este señor, Nicolás Maduro, lo que era un metrobusero, como llamamos en Venezuela, o un chofer que maneja el metrobús. Eso es lo que era el señor. No quiero discriminar, pero para que ustedes vean lo que hace el populismo, la amistad, no ven a gente preparada, sino quién es el que me apoya a mí en un momento dado. Entonces, en efecto, lamentablemente, se pueden imaginar, ya con todo el sistema, no digo más corrompido de lo que estaba, sino peor, porque ahora muere Chávez, y obviamente Nicolás Maduro gana la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque obviamente la gente que amaba a Chávez, y como eso fue el último mensaje que Chávez le pidió, que votaran por Nicolás Maduro, eso la gente como berreguito, porque ya estaba adoctrinada por años y años y años de adoctrinamiento de este sistema, vota por Nicolás Maduro y ya la oposición estábamos debilitados. Señores, es la realidad. Después de tanto intento, después de tanto hacer todo lo posible para sacar a este señor de la presidencia, era casi imposible a nivel democrático lograrlo, ¿ok? Luego, en el año 2014, comenzó ya el estallido social, nuevamente la gente empezó a decaer la situación porque obviamente sabíamos que era un ir inconstitucional el mandato de Maduro, que fue para variar todas las elecciones a modo. La gente comenzó a protestar, hubieron incendios, hubieron saqueo, la población nuevamente protestando en la calle. El 12 de febrero, que es el Día de la Juventud, salieron los muchachos jóvenes de la universidad de diferentes locales a protestar en la calle. Yo les digo de todo corazón, señores, ya ahí yo estaba retirada. Ya en el 2014
yo estaba activa a nivel de estrategia, pero ya no a nivel de activismo en la calle, porque ya sabía que por medio de esa vía no se podía lograr nada. Entonces, más que todo, estaba en comunicación con gente del extranjero a ver cómo podíamos hacer para que hubiese un cambio interno, pero que internacionalmente se escuchara. Y es cuando se tuvo mucho contacto con medios internacionales, como el CNN, que por cierto, un periodista de ustedes, mexicano, nuestro mexicano, Fernando Rincón, fue uno de los que más nos apoyó en Venezuela para divulgar o difundir lo que realmente estaba pasando. Luego, en el 2015, para calmar las aguas, Maduro cede, aunque la oposición venezolana no lo ve así, pero por supuesto que es sentido común, cede algunos curules a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasó luego? ¿Por qué lo cede? Porque digo que es una trampa. Porque obviamente Maduro dice, sí, agárrense algunos curules, no tengo problema, porque después yo voy a decirle al Tribunal Electoral que lo descalifique. Y eso fue lo que ocurrió. Se ganan los curules en el 2015 y lamentablemente luego el Tribunal Electoral lo declara inconstitucional, y por eso ustedes ven que en Venezuela hay dos asambleas, la asamblea de Guaidó y la asamblea de Nicolás Maduro. En el 2015, aquí no lo puse, pero quiero nombrarlo porque voy a hacer un breve pare aquí en el 2015 y ya les explico por qué. En el 2015, recuerden que el señor Leopoldo López era un gran opositor venezolano, el cual luchó muchísimo por Venezuela, fue preso, luego le dieron 13 años de cárcel, pero lograron, gracias a la ayuda, hay que decirlo, del gobierno colombiano y del gobierno español, sacarlos a escondidas por la frontera con Colombia, por tierra, para que se escapara, porque fue brutalmente golpeado, le dieron casas luego por cárcel, y eso es algo que todavía Nicolás Maduro no se lo perdona a España ni a Colombia, y por eso son los dos enemigos número uno, exceptuando Estados Unidos, de Maduro. Entonces, ¿por qué hago hincapié aquí en el 2015? Porque fue cuando ya yo decidí emigrar. Entonces, todo lo que le he contado hasta ahora, señores, lo viví, lo experimenté. Fui víctima, como le dije, de bombas lacrimógenas, de acoso, de perdigonazo. Lo que pasa es que éramos un grupo muy grande y hacíamos ruido, entonces de alguna manera respetaban un poquito. En el 2015 yo decido emigrar. Inicialmente lo iba a hacer para Australia, porque de verdad, señores, se lo digo de corazón, yo no quería nada con estos países, porque yo sabía que si Venezuela había caído en eso, la probabilidad de que los demás países cayeran iba a ser alta, porque es un cáncer que está metido con tentáculos en toda Latinoamérica. Por razones personales no me fui para Australia, decidí venirme para México, y del 2015, del 20 de julio de 2015 en adelante, la historia que les voy a contar ya es documentada por investigaciones, más no vivida. Solamente se lo quería aclarar. Yo emigro a México en el 2015, lo cual tengo 6 años en México, y tengo de los 6 años, 3 años naturalizada mexicana, en la cual emigré a Tabasco porque era la zona petrolera, porque me vine para acá por la zona petrolera, y de aquí me pude dar cuenta, yo emigré con el gobierno obviamente de Peña Nieto. De corazón le digo que no imaginé jamás que López Obrador iba a ganar acá, porque desde que llegué aquí a Tabasco, que vi que el candidato era López Obrador, comencé a investigarlo y me di cuenta que era el clon de Chávez, sobre todo por la manera, porque lo investigué desde sus inicios, más que estoy en Tabasco, y hablaba con la gente y preguntaba que a dónde vivía. Fui a Macuspana, donde vivía él. Me dio curiosidad y quería saber cómo era el personaje, ¿no? Y ahí fue donde fui haciendo mi investigación y me fui dando cuenta de que lamentablemente era el mismo patrón que siguió Chávez inicialmente en Venezuela. En aquel momento, señores, yo no podía opinar, porque como extranjera me podían aplicar el artículo 33 que te prohíbe hablar del país, de la política del país, mucho menos incluirte la política del país. Y es cuando ya después de naturalizada mexicana fue que decidí hacer algo por México, y dije, de acuerdo a lo que viví, de acuerdo a lo que estoy viendo, tengo que alzar la voz, y al menos de acuerdo a lo que yo viví, alertar al pueblo mexicano de lo que se está
de lo que ya está aquí, no es que viene, señores, ya está. Del 2015 para acá, bueno, Nicolás Maduro, viene la época del madurismo, Nicolás Maduro se gana las elecciones de aquí en adelante, es inconstitucional todo lo que hace porque está basado en la Asamblea Constitucional de él, no la Asamblea Constitucional que realmente ganó la oposición, y por eso ustedes ven dos asambleas, y de aquí en adelante ya ustedes saben la historia de Maduro, realmente consecuencia del chavismo. ¿Por qué? Porque todas esas expropiaciones que Chávez hizo en su momento, todo ese daño que Chávez hizo con todos ellos, baja el precio del petróleo, le vino la crisis petrolera, no tenía dinero. En el 2015 también Barack Obama le pone las sanciones a Venezuela en vista de la gran situación de Siria que se vivía en Venezuela, y Maduro, sin dinero, sin apoyo, sin nada, no tenía ni la estructura ni la capacidad para hacer otras estrategias para evitar que Venezuela cayera en el hueco que cayó. Y ustedes ven lamentablemente cómo en estos últimos años la decadencia en Venezuela ha sido mayor, la gente pasa hambre. Estamos hablando, señores, que este número le va a horrorizar. 10 millones% de inflación. O sea, una cosa irrisoria. Ya nuestra moneda en Venezuela no vale. Todo en Venezuela es dólares, señores. En Venezuela inclusive hay, por cierto, Azteca está en Venezuela, Banco Azteca está en Venezuela. Allá tienen una sucursal. Yo no lo sabía, yo me quedé sorprendida porque yo sufro mucho para mandar dinero a mi familia en Venezuela, y me dicen en estos días, no, pero aquí nosotros podemos recibir este dinero por un banco mexicano que está aquí. Pues Banco Azteca está en Venezuela. Entonces, con todo esto que le quiero decir, creció la situación en Venezuela, se le hace un atentado a Nicolás Maduro, un muchacho joven, nombre Oscar Pérez, pertenecía a un cuerpo policial llamado Policía Científica de Venezuela, un muchacho muy preparado e inteligente, y decidió bombardear la casona, que es donde vive este señor Maduro, y lanzó varias bombas. Lamentablemente, el grupo de insurgentes o de las personas que apoyaban a este Oscar Pérez lo traicionan, señores, y le indican al gobierno de Maduro en dónde está escondido. Y eso lo pueden ubicar en redes. Insisto, con gusto se lo puedo enviar. Ustedes van a ver en vivo cómo matan a Oscar Pérez, en los ojos de todo el mundo, porque el muchacho lo graba por Facebook en vivo y empieza a llamar a derechos humanos a decirle, por favor, me estoy entregando, mándenme a derechos humanos, o sea, me voy a entregar, no me disparen. ¿Qué hicieron los chavistas? Son unos asesinos, le cayeron a tiro a él y al grupo que estaba con él, incluyendo una muchacha. Allí hubo más o menos, creo que fueron 5 y 6 muertos con la chica. Eso salió a los ojos del mundo, y por eso hoy por fin ya se aceptan los crímenes de lesa humanidad para investigación, y Nicolás Maduro accede. Pero no se crean, señores, que acceden porque Nicolás Maduro es un hombre bueno que quiere una democracia para Venezuela. No, accede porque acaban de extraditar a los Estados Unidos a Alex Saab. ¿Quién es Alex Saab, señores? Alex Saab es el testaferro de Maduro, que desde la época de Chávez y luego de Maduro hacía negocios con las cajas mexicanas de comida que mandan a Venezuela, porque las cajas llamadas CLAC, que son cajas de comida, que son de arroz, frijoles, etcétera, son productos mexicanos que desde hace tiempo están operando desde México hacia Venezuela. A través de esa red de cajas CLAC de comida hay una corrupción descarada entre el gobierno de México y el gobierno de Venezuela, el gobierno de López Obrador. Señores, esto está sustentado. La información que le estoy dando ya está en manos inclusive del Departamento de Estados Unidos, que lo está investigando, porque al agarrar preso a Alex Saab en Cabo Verde, el señor, para negociarlo, de los 8 cargos, negoció 7 para poder decir quiénes eran los que estaban implicados y cuál fue la explosión o la bomba que indicó quiénes eran de aquí de México los funcionarios del gobierno de López Obrador que estaban en la mafia del lavado de dinero a través de Alex Saab y los empresarios mexicanos, algunos de ellos de Tabasco y de otras partes de México, los cuales, mira, solamente es cuestión de tiempo para que ya salga a relucir la persecución política, o no la persecución política, la persecución de narcotráfico, de lavado de dinero de Estados Unidos contra estos funcionarios aquí en México. Entonces, es esa cooperación de Maduro para que lo sea investigado por crímenes de lesa humanidad no es algo gratis. Yo considero
que ya está acorralado, que ya Estados Unidos lo tiene contra la pared y tengo ofendido, señores, que sea en cuestión de tiempo para que este tirano desgraciado salga de mi país, Venezuela. Entonces, en cronología, esa es la historia. Bueno, luego viene la autoproclamación de Juan Guaidó. Yo no apoyo a Guaidó, señores, o sea, sentía un poquito de simpatía con María Corina Machado, pero el tema de María Corina Machado es que tiene 22 años con la misma estrategia, no le funciona y sigue insistiendo lo mismo. Entonces, si no te funciona una estrategia, hay que buscar la forma de cambiarla. Entonces, ella sigue con su mismo discurso y lamentablemente sin acción, y así es complicado o hacer sin acciones contundentes. Digo, si haces acciones, yo la admiro, hace una gran labor, pero con estos zápatras, con estos delincuentes no es fácil lidiar. Entonces, Guaidó, ¿qué hizo? Guaidó lo que está haciendo ahora, que yo estoy en desacuerdo totalmente con ese joven, es que negocie con este dictador, porque con dictadores no se negocia, señores. Entonces, ¿qué está haciendo Maduro? Que, por cierto, para variar, México es el país que está sirviendo como sede para ese diálogo. De por sí aquí tenemos siempre metido a los chavistas con el famoso diálogo que se está haciendo entre Guaidó y Nicolás Maduro. Ese diálogo se levantó hace poco. ¿Por qué? Porque como agarraron preso a Alex Saab y Nicolás Maduro dijo que una de las cosas que iba a negociar con Estados Unidos era que no se extraditara a Alex Saab y con gusto negociaba con Guaidó. Estados Unidos le importó nada y dijo que no, que igualito se lo extraditara. Entonces, el niño Nicolás Maduro y todo su equipo de delincuentes se pararon de la mesa de diálogo en México y dijeron que no iba a negociar con Guaidó y hasta ahora están así, no quieren seguir dialogando. Guaidó insiste en el diálogo. Yo realmente insisto, que con dictadores no se puede dialogar, porque del mismo momento que le abran el chorro económico a Nicolás Maduro, recuerden que las sanciones son por las industrias, las refinerías que tenemos en los Estados Unidos y la que tenemos en Colombia. Entonces ya ese dinero no le entra a Maduro. Entonces por eso es que quiere que las sanciones Estados Unidos se las libere, que fueron las sanciones que les expliqué en el año 2015 que le puso Barack Obama al dictador venezolano, y por eso que con el apoyo de Obrador quieren que se abra el chorro de ese dinero para que el niño Nicolás Maduro siga teniendo dinero para robar, porque lo menos que va a hacer es dárselo al pueblo. Y como dato final de esta cronología, al menos para terminar el tema de Venezuela, les voy a decir que el 95% de la población en Venezuela vive en estado de pobreza. Es decir, de cada 100 venezolanos, 95 pasan hambre. Y no es mentira, señores. Comen de la basura, el sistema de salud está en el piso, ni hablar del sistema de educación. Cuando Venezuela era uno de los países con educación más elevada de Latinoamérica, hoy ni siquiera participa en ninguna olimpiada, en nada, porque lamentablemente nuestras universidades están en el piso. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos gobiernos dictatoriales lo que más ataca, y lo podemos ver aquí con López Obrador, como ataca a la UNAM, lo mismo hizo Chávez en Venezuela. Chávez atacó a la Universidad Central de Venezuela, yo estudié allí actuaría, les puedo hablar con propiedad del ataque que recibimos por parte de Chávez y luego de Maduro, pero lo bueno fue que a pesar de todo la universidad en el tiempo se trató de mantener, pero ¿cómo ahorcan a la universidad? Con el presupuesto. Y fue cuando Chávez decidió crear la Universidad Bolivariana, que ya López Obrador también salió aquí, que va a crear una universidad del bienestar para darle posibilidad a aquellos estudiantes que la oligarquía o que las universidades oligarcas no le dan opciones de entrar, ellos puedan entrar. Y esas universidades son para adoctrinar a la población, señores, no son para otra cosa. Entonces, en breve, bueno, no tan breve, traté de resumir 17 años de experiencia vivida, señores, en lo que fue la dictadura de Hugo Chávez con la dictadura de Nicolás Maduro. De aquí en adelante, como le digo, esto fue sustentado ya con investigación, fue la ayuda humanitaria que se quería hacer en Venezuela, que no se pasó, pero bueno, eso es más que todo las consecuencias de mantener al gobierno de Nicolás Maduro en el poder, y que Colombia y más de 50 países le dieron la espalda. Más de 50 países reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela. Son pocos los gobiernos que reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y adivinen que uno de los grandes aliados del gobierno de Maduro es López Obrador. Entonces, cuando a mí me preguntan aquí, señores, porque les quiero hablar con mucha transparencia para que me entiendan también mi posición, porque quizás a ustedes también les puede generar ruido. Esta joven muchacha, como me quieran llamar, tiene 6 años acá, no le puede doler más México que lo que ha vivido. Yo les diría, tienen razón,
pero cuando vives 17 años ese sistema, emigras tratando de buscar opciones, porque emigrar no es fácil, señores, es un soltar, es comenzar desde cero. Y les voy a dar la otra información. México, y lo pueden investigar, te exige que renuncies a tu nacionalidad venezolana para adquirir la mexicana. Es decir, yo no puedo tener doble nacionalidad. Yo tuve que renunciar a mi nacionalidad como venezolana para poder ser mexicana. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo, por ejemplo, no puedo presentar el pasaporte de Venezuela, ya a mí no me sirve en ningún país, solamente en Venezuela. ¿Estamos de acuerdo? Si yo voy a cualquier país, yo tengo que entrar como mexicana, porque si Relaciones Exteriores se entera o Migración se entera de que yo utilicé un pasaporte que no era de México, me quitan la naturalización. A ese nivel de exigentes son México. Y aparte, importante también, para naturalizarse mexicano tienes que presentar un examen de Relaciones Exteriores, que no es un examen sencillo, señores. Un examen que son 10 preguntas, de las cuales te preguntan sobre toda la historia de México. Es decir, yo tuve que estudiar toda la historia de México para pasarlo. Y les soy honesta, a la primera no lo pasé, tuve que presentarlo 2 veces para poderlo presentar, para poderlo pasar. Entonces, una serie de exigencias que te exigen para ser mexicano. Entonces, ahorita estoy enfrente de México como mexicana naturalizada y me consigo con esta similitud que es el esfuerzo clonado entre ambos gobiernos. Imagínense el choque que es para mí, señores, tener que volver después de tanto esfuerzo, de tanto sufrimiento, que tuve que dejar a mi familia. Yo tengo 6 años sin ver a mi familia y sabrá Dios cuánto va a pasar, porque yo pues a Venezuela no puedo volver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que tengo que pasar, estoy sola aquí en México. Bueno, no estoy sola como me dicen muchos mexicanos, tengo gente linda que me apoya, que está conmigo, que son mis hermanos mexicanos, pero a nivel de sangre, señores, papá, hermano, sobrino, tu sabor, tu calor, toda tu gente, no la tengo, señores. Yo tuve que comenzar desde cero en este país, adopté a México como país. Entonces, ¿cómo ustedes creen que yo voy a volver a ver lo que yo vi en Venezuela hace 20 años y no hacer absolutamente nada? No levantar la voz para al menos decirle, epa, mexicano, cuidado, mire, esto yo lo viví, es lo mismo, mire, está diciendo lo mismo, son las mismas palabras, son las mismas comparativas. Entonces, por eso acá les pongo Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y le pongo Obrador, porque con todas sus letras, señores, para mí Obrador es un clon de Chávez. Tiene la misma base de Chávez, resentidos sociales, acomplejados, frustrados, mucho odio. Y eso es lo que motivan a estos comunistas a querer dañar a su país, porque es un odio que llevan interno, un resentimiento por razones que en su cabeza a lo mejor un psicólogo lo puede analizar y pueden decirlo mejor que yo, no soy psicólogo, pero con base a mi experiencia vivida con Chávez, son tal para cual. Entonces, podría aquí durar muchas horas diciéndole el parecido que tienen estos dos señores, pero voy a resaltar lo más importante. Discurso populista. Ambos al discurso populista, primero los pobres, me dedico a los pobres, ustedes me quitan y me ponen, ustedes son los que mandan sobre mí, ya yo no mando sobre mí, ustedes mi pueblo soberano, ustedes son los que deciden. El mismo discurso populista de Chávez. Alianza con dictadores, señores, esto es lo más que me afecta, porque obviamente me hace revivir cuando este señor Chávez llevaba a Fidel Castro o a Raúl Castro en aquel momento que sustituyó a Fidel Castro cuando murió, a nuestro piso venezolano, a nuestra tierra, y en nuestros eventos históricos izaban la bandera de Venezuela al lado de la cubana. Esa es la peor humillación que los venezolanos recibíamos, señores. Y gente de Cuba, militares cubanos infiltrados en nuestra fuerza militar. Ustedes vieron como el día de la independencia de México, este señor Obrador trajo a Canel a dar un discurso en territorio mexicano el día de la independencia, a dar un discurso a un asesino comunista como Fidel, como Canel. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Y aquí nadie lo vio como si nada. Inclusive las encuestas de López Obrador a favor aumentaron al día siguiente de ese evento. Eso fue alarmante para todos los que estamos en contra del comunismo. Y no solamente eso, también invitó por primera vez, y lo pueden investigar todo lo que le estoy diciendo, invitó al comunista Nicolás Maduro, al ejército venezolano, a marchar a ese evento. Y ustedes saben lo que gritaban, Chávez vive. Eso era lo que gritaban en territorio mexicano. Y nadie hizo nada, nadie se alarmó, nadie parece importarle. Esos son
graves señales de quién es amigo López Obrador, de Nicolás Maduro, de Canel. Gracias a quién, señores, está Evo Morales de nuevo en Bolivia. Gracias a Obrador. El pueblo boliviano odia a López Obrador, porque gracias a Obrador es que Evo Morales vuelve a Bolivia. Porque si Obrador no le manda el avión, que por cierto, un avión de la Fuerza Armada, de la Fuerza de Avión de acá de México, para que el asesino el dictador de Evo Morales salga de Bolivia, créame que la historia de Bolivia ahorita fuera distinto. Ahora, ¿cómo está Bolivia? Que la señora Yanine, que fue la que dio la cara por llevar a cabo y ser la presidenta interina, ahora está presa con medidas de seguridad impresionantes, con maltrato, con hambre, con enfermedades, y prácticamente parece que a todo el mundo se lo ha olvidado. Hace 2 días, 3 días, por fin ya comenzaron las protestas en Bolivia para presionar nuevamente a la salida de este señor. Entonces, las alianzas con dictadores es una alerta que no se puede perder de vista con este tipo de dictadores. Presencia del narcogobierno, señores. No están, bueno, aquí yo creo que es repetitivo. El gobierno de Venezuela, obviamente, se llama el Cartel de los Soles, el cual es liderado por Diosdado Cabello. Entonces, eso es un narcogobierno. Es cierto, Venezuela no produce droga, pero nada más y nada menos que las transporta. Entonces, en la alianza que tiene con este señor Obrador, son uno de los principales exportadores de droga. Y eso ya está documentado, señores. Aquí en México lo podemos ver. ¿Cómo es posible que haya soltado el hijo del Chapo? ¿Cómo es posible que en varios estados de México vemos los agravios de parte de los narcotraficantes y que aquí no pase nada? ¿Sabes? Abrazos, no balazos. O sea, eso no puede existir, y eso lamentablemente demuestra que ya tenemos un narcogobierno tal y cual como lo hizo Chávez en Venezuela. Programa de bienestar social. Aquí se llaman bienestar social, en Venezuela se llamaban misiones. Es lo mismo. Señores, yo vivo en Tabasco y se lo puedo hablar con propiedad. Y más ahorita que soy, como les dije, como yo organicé el revocatorio en Venezuela, también lo estoy organizando acá. Y estoy haciendo la misma estrategia, porque yo soy de hacer estrategia de calle, de meterme a los sectores, hablar con la población, concientizarla, porque no solamente pedirle la firma por lograr un proceso de revocación. No, señores, hay que concientizar a la población para que se eduque, para que sepa por qué es tan importante llevar el revocatorio de mandato a cabo. Entonces, cuando yo me meto para los sectores, me quedo sorprendida, señor, me quedo sorprendida de la gente, porque me dicen, no, yo quiero el revocatorio, pero es que, mire, me da temor de que me vaya a perder lo que el gobierno me da, porque, por ejemplo, me da para mis hijos. Yo tengo 3 que no hacen nada, pero ellos tienen su beca, más la que me dan a mí, esos son como 10, 12 mil pesos mensuales. En ningún gobierno me daban eso. Entonces, es lo mismo, son las mismas misiones que Chávez hacía en Venezuela, pero que aquí le cambian el nombre. Chávez le dio poder a los militares, señores. El aeropuerto de Venezuela es manejado por militares. Las calles, las carreteras que se hacían en Venezuela es manejada por los militares. El banco del ejército venezolano es manejado por militares. Inclusive, yo no sé si ustedes están enterados que ya López Obrador va a poner en el Banco Bienestar las remesas que maneja Banjico. Eso es a propósito, señores, para poder agarrar ese dinero y poder sacar plata para seguir comprando conciencia. Todo eso ya está pasando en las narices de todos, y parece que aquí la gente como que vive en un mundo paralelo, y perdónenme tanta transparencia, pero de verdad me preocupa porque son cosas que nos están pasando tan cercanas y tan rápido que no nos da chance ni de reaccionar, pero tenemos que reaccionar a tiempo. Sociedad polarizada. Cuando a mí me dicen el revocatorio de mandato va a polarizar, la pregunta es, yo no sé en qué país vive. En estos días le respondí a Udcalde y le respondí a Claudio X González, porque le he ofrecido para debatir y no quieren debatir conmigo. Yo quisiera preguntarle a esos señores en qué México vive, porque en el México que yo vivo ya todo está polarizado. Ya no hay gobernabilidad en este país, señores. Ya la gente está a favor o en contra, y cada día va a ser así. ¿Por qué? Porque eso es lo que este señor resentido social ha creado en la sociedad, división. Y eso es lo que lo ayuda a él, porque él no quiere mandar para todos, como Chávez. ¿Ustedes creen que a Chávez le importaba la clase media? No, por eso es que la destruyó. Ahora todos son clase baja, lo mismo que quiere ser López Obrador. A López Obrador no le importa a los ricos, la gente de dinero. Él sabe que agarra su maleta, su dinero, y sacan su dinero fuera, como lo hicieron en Venezuela. ¿Quiénes van a ser lamentablemente las víctimas? La clase media y la clase baja.
porque para abajo vamos todos. ¿Me explico? Porque no va a haber manera de subsistir con todo este dinero que este señor está dando para comprar conciencia. Vean el presupuesto que López Obrador tiene para el 2022. Aumentó en un 60% las dádivas que le va a dar a los adultos mayores. Y ojo, yo no tengo nada con que no se apoye, pero no puedes tener un presupuesto solamente para regalar. Tenemos que producir. Y así es la mejor manera de un país salir adelante. Distractores. Lo vemos a diario. Yo soy víctima de eso, señores. A mí están dicho que yo no soy, que yo me naturalicé en menos de un año, que sabrá Dios que yo hice para haberme naturalizado, que soy mandada de Nicolás Maduro acá para sabotear el país. O sea, una serie de cosas que a mí lo que me da es risa, ¿no? Dice, Dios mío, sinceramente, ¿cómo es posible que en vez de apoyar, que en vez de unirnos, porque en Venezuela es una gran diferencia de la que veo acá, era chavistas en contra de Chávez. Chavistas y no chavistas, no, aquí yo veo que la misma parte de la oposición nos ataca a los ciudadanos que nos estamos organizando, entonces es una cosa impresionante, ¿ok? Violencia en aumento, lo vemos día a día, cada día más matanza, cada día más asesinato, trata de blancas, miren la agresión, no sé si lo vieron, la agresión de los centroamericanos, están cobrando entre 40,000 pesos, entre 30 y 40,000 pesos cada haitiano por casarse con una mexicana para la naturalización, señores. Y eso está sustentado, con gusto le mando la información. Y en estos días, creo que fue en Chiapas, le agredieron a los guardias nacionales mexicanos porque le estaban prohibiendo el paso. Entonces, cada día hay más violencia y eso obviamente, todo este nivel de estrés, de situación de control, a López Obrador le conviene, obviamente a él le conviene tener el país así, porque él es una persona, vuelvo a repetir, que sus raíces, su mentalidad de frustración y complejo son comunistas y para eso quiere llevar a México, aunque muchos todavía no lo vean y no lo quieran aceptar. Y ojo, no lo juzgo, o los que me están escuchando, porque nosotros los venezolanos tampoco lo creímos y miren las consecuencias en el tiempo. Militarización, ya le dije, Venezuela está completamente militarizada de la llegada de Chávez. Aquí Tabasco, pueden venir cuando quieran y se lo puedo demostrar, totalmente militarizado. Aquí por donde te metas, están manejando los militares casi todo. Y los militares van a llegar un momento, ya le dieron el aeropuerto de Santa Lucía, que va a ser López Obrador. Ajá, dígame. Se nos está colgando un poquito el tiempo. Nomás te pedí que volviéramos para tener tiempo de las preguntas y respuestas. Gracias. Chévere. No, perfecto. Solamente eres militarización, descontrol migratorio, que ya lo estamos viviendo acá con toda la entrada que López Obrador le dio al descontrol migratorio, y la represión, que ya la vimos en Dos Bocas y la vimos en Chihuahua con la muerte de la joven que mataron, Jessica, y en Dos Bocas cuando los trabajadores protestaron en función de mejoras salariales, cuando le lanzaron bombas lacrimógenas, perdigonazo, que hasta varios perdieron el ojo y herida hasta de bala, ¿vale? Entonces, ese es el comparativo entre que yo veo, de acuerdo a lo vivido, entre López Obrador y el gobierno de Chávez. Ya. Muchas gracias, Akshay. No, gracias a ustedes. Mira, gracias por esa excelente narrativa en la cual nos deja muy claro de que sí hay ciertas historias engarzadas o entrelazadas entre México y Venezuela y que nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo voy a tratar de ser muy breve, tengo una pequeña confusión que voy a compartir contigo, pero antes quisiera aprovechar la gran cantidad de asistentes que tenemos ahorita para decirles que los 3 siguientes martes el Colegio Monterrey tiene otros invitados, pero en especial el último, el martes 30, es el Foro 15, Foro Ciudadano 15 del Colegio Monterrey, donde estará enfocado a la educación. Ahí contaremos con 4 ponentes maestros de escuelas públicas muy exitosos a pesar del reto de la pandemia. Los invitamos a que nos acompañen. Estoy hablando del martes 30 a partir de las 6 de la tarde. Mira, en lo que acabas tú de compartirnos, queda claro que debemos hacer algo. Yo tratando de buscar alguna acción que se pudiera hacer, pues lo único que veo es esta iniciativa de la revocación del mandato que es en marzo. Y la verdad no le veo pie con bola, es decir, a mí se me hace que es un escenario de esos en que nosotros, que no estamos muy a favor de lo que está haciendo el gobierno federal, pues es como perder. Ya sea que suceda lo que suceda, lleva de ganar AMLO, reforzar su popularidad y quizá en las elecciones del año que entra, que son 5 gubernaturas, creo que son 5 gubernaturas, pues hombre, que esa es la finalidad de él. Creo que el único posible escenario que nos pudiera ayudar es el que no juntara mucha gente que fuera a votar y sería como una especie de
pues, renunciar a él, que en lugar de que juntarse 40 que exige para que tenga el vínculo necesario y que sea correcto lo que se aplique, lo que ahí se acuerde, que fuera un 10, un 15%, creo que es el único escenario que lo pudiera desprestigiar a él. Y yo te pregunto a ti, ¿crees que ese sea o cuál sería tu recomendación de manera breve para dar chance que otros pregunten? La revocación de mandato es la única herramienta constitucional viable que tenemos. La probabilidad de éxito es alta. Tenemos todo para ganar el revocatorio. Primero, ¿por qué? Porque nuestras instituciones son creíbles, lo demostramos el 6 de junio. Es decir, el INE es una institución que va de la mano del pueblo, cuestión que no teníamos en Venezuela y esa era la gran diferencia hacia allá. Así que no veo, inclusive la oposición nuestra, el 6 de junio, nosotros como opositores ganamos 23 millones de votos. Sí, o sea, solamente necesitamos 37 millones de votos, 10 millones de votos, 7, 8 millones de votos más ahorita en el revocatorio. ¿Por qué no lo vamos a tener? Tenemos mucha probabilidad de éxito y considero que no veo esa posibilidad que ve usted de que no se pueda lograr o de que está difícil hacerlo. No, todas las condiciones están dadas, pero sí tenemos que concientizar a la población de que salga a votar. ¿Cuál es el problema que tenemos, señores? Que lamentablemente hay unas voces de opositores que están amedrentando a la gente, inclusive llamando a no votar. Entonces, eso no nos ayudaría. La opción es, primero, ahorita reunir los 3 millones de firmas que requerimos, y que para eso estamos reuniéndolas en esto desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Una vez que se active el revocatorio, ya llamar a la concentración de la población y en marzo, con el favor de Dios, salir a votar en revocación de mandato. No es ratificación ni reelección. No se puede ratificar lo que ya está ratificado. López Obrador fue votado por 6 años. Solamente con la revocación es acortarle su mandato a 3 años. Es decir, removerlo, quitarlo, sacarlo del poder en menos tiempo. Porque de dejar a López Obrador de aquí a 3 años más es lamentablemente ir directamente a una dictadura. Porque va a eliminar el INE, ya lo está haciendo, ya inclusive quiere minimizar el presupuesto que va para el revocatorio de mandato. Ayer salió. Va al Tribunal Supremo, también lo va a eliminar porque va a necesitar eso a su dominio. Entonces, señores, la posición de nosotros y la mía, Una por supuesto, oportunidad que te preguntas. es directamente ir al revocatorio de mandato. Okay. Y por supuesto que es viable. ¿Alguien quería preguntar algo? Mira, yo, sinceramente, dada la popularidad que él tiene aquí por las dádivas que da, veo difícil que la votación pueda ser a favor o en contra de él, vamos a decir. Y además conseguir el 40%, que en elecciones donde se tiene toda la aplicación del INE y el presupuesto necesario, no se logran participación, pocas veces se logran el 40% o un poco más. Ahora, o sea que veo un poco probable que eso se dé. Digo, elogio, aplaudo tu optimismo, pero yo lo veo difícil. Sin embargo, no quiero profundizar más y yo veo que ahí está levantando Ramón Preciado la mano y pues adelante, Ramón. Vamos, conecta el micrófono. No se escucha. Okay. ¿Ya se oye? Sí. Sí, buenas tardes, Aixa. Muchas gracias por tu presencia contundente, todas las similitudes que hay entre Venezuela y el gobierno de México. Ahora que ya analizaste todas las partes en que coinciden, creo que hay una parte donde podemos distinguirnos con ellos, con Venezuela, es la gran cercanía que tenemos con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio con ellos y con Canadá. Esto yo siento que tiene un contrapeso. De hecho, ya se han apretado las tuercas y ha ido posponiendo López Obrador varias decisiones que ya se hubieran tomado. Y creo que ahorita ya Estados Unidos está interviniendo por sus intereses y bloqueando un poco o un mucho las intenciones socialistas de López Obrador. ¿Tú qué piensas? Muchos mexicanos me han dicho esa opción. Estados Unidos quizás no tenía convenio con Venezuela a nivel de tratado de libre comercio, pero nada más y nada menos que era nuestro principal comprador de petróleo.
Y yo quiero preguntarle a usted que me está haciendo esta pregunta, y devuelvo la pregunta. ¿Estados Unidos le importó alguna cosa en Venezuela con el convenio que tenía a nivel petrolero? No. Él siguió teniendo negocios con Chávez, inclusive le siguió comprando hasta más. Nunca eso afectó. Estados Unidos ve por sus intereses y lo mismo va a pasar aquí en México. Estados Unidos le va a importar absolutamente nada el sistema comunista que López Obrador va a implementar acá, siempre y cuando se le proteja sus inversiones acá, o la saca y la mueve y ya. No sé si se está dando cuenta o no sé si me imagino que está informado de la reforma eléctrica. Allí el señor López Obrador está violando el Tratado de Libre Comercio y no está respetando absolutamente nada. Y sin embargo, eso no le ha importado a Obrador ni un poquito para cambiar su posición. Él sigue insistiendo en eso. Entonces, ¿qué va a hacer en todo caso? Me imagino que van a haber sanciones por parte del Tratado de Libre Comercio, van a poner sus multas, pero hasta allí nada más. Estados Unidos, en mi opinión, en mi experiencia, no va a hacer absolutamente nada si a que se llega a imponer un comunismo. Va a voltear su cara y va a seguir adelante porque no cierra sus fronteras y se acabó, a pesar de los convenios que pueda tener acá. Bueno, por un lado tiene razón, Aixa, pero también recuerda que uno de los mercados comerciales de compradores que tiene Estados Unidos son los mexicanos, y no les conviene a un país empobrecido. Sí, pero vamos, yo entiendo su posición. No es cuestión de que le convenga o no le convenga, sino que esta estructura que ya López Obrador tiene montada, no es que viene, ya está estructurada, él la va a aplicar. Es decir, la única forma de que esto no continúe y quizás Estados Unidos se pueda voltear para poner los ojos en México es que la ciudadanía haga algo. Y por eso es que es tan importante esta herramienta del revocatorio de mandato. Porque si no hacemos y demostramos que realmente aquí en México está pasando algo, ¿cómo Estados Unidos y el resto del mundo se va a enterar de lo que está aquí? Si seguimos callados, si seguimos como si nada, con los brazos cruzados, esperando que el señor Obrador se vaya en el 2024, ¿realmente qué país vamos a dejar? ¿Qué país estamos permitiendo que este señor nos deje? Entonces, yo considero que Estados Unidos podría voltear a vernos siempre y cuando acá hagamos algo. Y el momento, insisto, es esta herramienta constitucional que en su momento ayudó en Venezuela para darnos a conocer internacionalmente de lo que pasaba y que aquí va a servir para evidenciar que hay un descontento de la población o de gran parte de la población con respecto al gobierno de López Obrador. Y yo difiero un poco, discúlpeme que soy pésima para los nombres, del otro señor que me habló de popularidad. Con mucho respeto, señor, yo soy actuario, yo soy estadístico, manejo muestreo, manejo proyecciones, manejo pronóstico. Ese margen de popularidad que dicen que tiene López Obrador, eso es totalmente falso. Es totalmente falso. Totalmente falso, se lo digo con propiedad. Es como que ustedes me buscaran las estadísticas ahorita de la popularidad de Maduro, 60, 70%, cuando tiene una población más del 95% comiendo de la basura. Sería cuestión de que se dieran una vueltica por Chiapas, por Tabasco, por Quintana Roo, por los estados del sur, para que vea cómo está la situación de grave. Es falso. Yo vivo en Tabasco, yo estoy saliendo a buscar las firmas de las personas que están apoyando el revocatorio. Y inclusive pueden seguirme en mi canal de YouTube y en Facebook, ahí van a escuchar del propio tabasqueño el malestar que sienten con López Obrador. Hasta lo denuncian en mi video, que yo estoy por las calles buscando la firma. Aprovechan mi foco para denunciar. Entonces, ¿me van a hablar de que López Obrador tiene la popularidad que dice tener? Por supuesto que no. Por eso que yo tengo tanta confianza y tanta fe en el revocatorio de mandato, porque tenemos todo para sacarlo del poder. Sin duda alguna. Nada más que hay una posibilidad. Supongamos que en la revocación de mandato se va López Obrador, pero él legalmente tiene derecho a competir en la del 2024, porque eso eran 6 años que llevaba, se cortan los 3 años y su partido lo puede postular para el 2024 y está legal esa situación. Entonces ahí sí se amarra para seguir 6, 11, 12, 18, 20 años. No, porque vamos esto yo se lo pregunté a un abogado constitucionalista porque un amigo que por cierto creo que está presente aquí que se llama, no me acuerdo, Homero me lo comentó. Es de 6 años, eso es lo legal, superior, por eso es que no existe la famosa ratificación. O sea, él está ratificado por 6 años.
Esto es revocarle ese periodo, o sea, no se está cortando el periodo, se le está diciendo que se vaya antes de tiempo. Es decir, él tiene que esperar termine su periodo, ponte que se le saque, si Dios quiere, en marzo. Él se va, él no se puede lanzar de nuevo porque él no terminó su periodo de mandato constitucional, a él se le sacó. Vendrá otro de Morena quizás, vendrá otro clon de él, pero ya López Obrador. Y otra cosa importante, que quiero hacer hincapié en esto, Chávez cuando ganó tenía 45 años, ¿sí? López Obrador está acabado, señores. López Obrador, yo lo digo, mira, ni que aunque se quiera reelegir, ni aunque se quiera lanzar otra vez para presidente, humanamente ese señor va a poder. Ese señor, lo que yo veo en mi análisis, de acuerdo a lo que viví, quiere dejar un legado. Quiere decir, ya yo logré llegar a la presidencia, ya yo logré formar mi estructura de la 4T. Ahora que mi legado siga con alguno de lo que quieran seguir mi gente, pues sea Claudia Sheinbaum, sea Marcelo Ebrard, sea él. Pero él como tal no tiene la condición ya física ni mental, yo diría hasta mental, de poder continuar. Es que no voy a aguantar. Mire, yo voy a apoyar y creo que lo vamos a sacar con el revocatorio. Pero si ese señor no sale con el revocatorio, yo dudo que llegue al 2024, porque humanamente ese señor no aguanta más. Entonces, pensar que él puede ser candidato para el 2024 realmente es una variable de que yo la descarto realmente de raíz, porque no tiene las condiciones. Si fuera un hombre como Chávez, que tenía 45, tú dices, bueno, quizá puede existir esa posibilidad. Pero en el caso de López Obrador, no. Y él se quiere ir, señores. Él tiene todo para irse. Él se quiere ir, él no quiere continuar. De acuerdo, muchas gracias, Aixa, de veras. De nada, señor. No, gracias a usted, señor Ramón. Julián, por ahí. Qué lindo. Adelante, Julián. Buenas tardes, Aixa. Hola, Mira, Julián. Nomás yo no si estoy de pones la acuerdo cámara, por favor. contigo en la cuestión de que se voltee Estados Unidos y para ver a México con el problema de que como ustedes con Venezuela con el petróleo, porque México lo que exporta a Estados Unidos es alimento y no puede voltearse porque no va a permitir que México deje de producir porque es muy importante para Estados Unidos lo que son alimentos para ellos. Y aparte de la revocación, yo pienso que si ignoramos esa revocación, inclusive él está promoviendo, si lo ignoramos, yo pienso que es un triunfo de nosotros y es una pérdida de él, porque nadie le va a hacer caso. Es mi forma de pensar. Es todo lo que puedo decir yo. A ver, señor Julián, sería una pérdida si no participamos. Primero porque es una herramienta constitucional maravillosa ciudadana, el cual nos da a los ciudadanos el poder de... Es una herramienta es una herramienta que él quiere usar para su favor, no para que esté en contra de él. Él está usando para su favor. Es mi forma de pensar personal, ¿verdad? Sí, claro, se la respeto, pero le contesto. Y hay mucha gente que yo conozco que piensa lo mismo que yo, porque pienso que hacerle caso al señor, porque está destinando el dinero que va a destinar para esa votación, para la revocación, se lo está quitando al INE. Entonces ¿qué está pasando? Entonces está haciendo lo que él quiere. Entonces, si nadie va a votar, se van a dar cuenta que está gastando un dinero inútilmente, que es del pueblo. Sí, eso no se permite. Deja que te contesten. Sí, ya le voy a contestar. Aisha, ¿algo más que decir? No, está equivocado, porque eso no, es como que usted me dijera, no, el dinero que se va a gastar, él lo va a utilizar realmente para el pueblo, no, lo utiliza para su gente y para robárselo a él. Y realmente más con los fideicomisos que se ha robado López Obrador y el resto de dinero que le ha entrado a López Obrador es mínimo en comparación con lo que se está utilizando para el revocatorio. Y no se está ayudando a López Obrador, no, por el contrario, es una herramienta ciudadana que empodera al ciudadano, que le da el poder al ciudadano de quitar y poner cuando quiera, y no depende de los políticos, depende de cada ciudadano. Por eso es que somos los ciudadanos organizados que lo solicitamos, no son los políticos. Si no hay eso es diferente, ni modo. Yo quisiera hacer un comentario ahorita de lo que decías de que Estados Unidos no participa. Recientemente ya sucedió algo. Con esta famosa iniciativa de la ley de energía, resulta que vino una visita a Estados Unidos, creo que el embajador Salazar, no me acuerdo cómo se apellida,
y le hablaron con el presidente y al día siguiente corrieron la decisión hasta enero. Precisamente, y puede haber dos versiones ahí. Una, no tenían los votos suficientes y no se la quisieron jugar. O dos, porque vino una orden desde allá, porque hay muchos empresarios americanos que están protestando ante el gobierno de Estados Unidos de que les está perjudicando esta posible iniciativa de la reforma de la energía. Pues sí, el Estados Unidos se maneja por interés. Hay un interés que le pisan y reaccionan, ¿no? Sí. ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Ok. No, la movieron para abril, después del revocatorio. Y eso fue No. Yo hablo de la reforma eléctrica, para abril. La de los diputados, la que se está discutiendo para la aprobación, fue movida para abril. Yo entiendo que enero, no estoy seguro. A lo mejor estoy búsquela para que usted vea. La movieron para abril, eso obviamente le conviene. Porque ¿qué pasa si ahorita, porque López Obrador está empeñado en que esa reforma vaya, porque le conviene también por el litio, porque va a hacer negocio con el de Ecuador para el litio, porque obviamente Evo Morales no ha venido aquí de gratis. Eso es un negocio que ellos quieren hacer a través del litio. Recuerde que en la reforma eléctrica está una cláusula o no sé qué es, que apodera al gobierno que sea el único que pueda explotar el litio. Entonces, esto se movió para abril por cuestiones estratégicas, porque ¿qué pasaría ahorita si López Obrador sigue, si se aprueba esta ley? Obviamente la gente iba a estar en descontento, y eso iban a ser votos en contra de él para el revocatorio. Así que eso no fue algo por lo que Estados Unidos influyó. Y algo importante, señores, que es una de las cosas que también le decíamos en Venezuela. Vamos a dejar a Estados Unidos a un lado. Esto es un problema de los mexicanos. Somos los mexicanos los que tenemos que solucionarlos. ¿Sabes? Nosotros como ciudadanos, no decir, Estados Unidos, papá de Estados Unidos va a dar la cara por nosotros. No, vamos a darla a nosotros mismos. Si tenemos esta herramienta constitucional, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no aplicarla? Si es una herramienta democrática y es una herramienta nuestra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si no se va el revocatorio. El señor se va a quedar hasta el 2024, porque, insisto, no es ratificación. No se puede ratificar lo que ya está ratificado. Entonces, es mejor quedarnos con los brazos cruzados, esperando que cada día este señor siga metiendo en el gobierno todo su comunismo, que siga aceptando aquí a Nicolás Maduro, a Evo Morales. ¿Ustedes se imaginan 3 años más con López Obrador, con todo el poder que va a tener? O sea, de verdad yo, discúlpeme quizás lo pasional que soy, pero es que yo no puedo ver que aquí en México se tenga tanta oportunidad de un cambio para evitar que caigan en las desgracias del comunismo y que aún así tengan temor de intentarlo. Es peor quedarnos con los brazos cruzados, señores. Es peor quedarnos así, viendo cada día cómo el país se cae a pedazos y este señor haciendo lo que le da la gana solamente con la esperanza de que un mañana venga a Estados Unidos a salvarnos la vida. Pues no, vamos a hacerlo nosotros. Tenemos nuestra herramienta. Vamos a unirnos, vamos a llamar a la convocatoria, vamos a llamar a la gente que se unan, vamos a ir a firmar, vamos a tener esos 3 millones de votos. Luego vamos al revocatorio y vamos a sacar a López Obrador en marzo. Esa es la herramienta y eso es lo que debíamos enfocarnos ahorita todos los mexicanos. Usted sabe lo que a mí me dicen mis hermanos venezolanos, que no pueden comprender lo que pasa aquí en México, que ojalá que en Venezuela nos hubiésemos dado cuenta de esta estrategia cuando fue a tiempo. Ya nosotros fue demasiado tarde. ¿Ustedes sabían que a Nicolás Maduro se le va a hacer un revocatorio de mandato el año que viene? O sea, es una cosa ilógica. O sea, ¿cómo se le va a hacer un revocatorio al desgraciado de Maduro cuando nuestro INE está secuestrado y sin embargo se quiere intentar? Porque mientras tengamos vida tenemos esperanza, señores. Lo que yo no puedo entender en mi cabeza, y tienen que entender esto y se lo digo de corazón, es que se tenga la oportunidad de un cambio y que no se quiere intentar por miedo, por temor, que es peor tener a ese señor 3 años más. Eso es peor. Cada día con más dinero, con más poder, con más narco, con más posesión de todo, con más alianza con los comunistas. Eso sí va a ser la destrucción de México. A mi criterio, por supuesto, le hablo yo también a nivel personal. Entonces yo creo que lo más inteligente y sobre todo lo más ciudadano es ir al revocatorio de mandato sin duda alguna. Peor es hacer nada, peor es quedarnos con los brazos cruzados. Bueno, mira, no es exactamente lo que yo dije, quedarnos cruzados de brazos, hay que hacer algo. Yo la verdad que aplaudo tu entusiasmo y que nos hables con esa energía porque sí tenemos que hacer algo. El Colegio Monterrey lo único que hace es traer ideas a la gente para que ellos tomen su propia decisión y lo que tú estás aportando pues yo lo aplaudo y se agradece, ¿no? Gracias. Pero ya será cada quien en lo personal, no es la función del Colegio Monterrey forzarlos hacia un lado o hacia otro lado, no, claro, sino traer gente que piensa de diferentes maneras para que ellos evalúen y tomen su propia decisión.
En ese sentido, yo te agradezco mucho lo que estás haciendo y el énfasis que le pones a las cosas, aunque de algunas no estoy totalmente de acuerdo, pero es otra cosa. Claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, yo quisiera, a nombre del Colegio Monterrey, Axia, agradecerte enormemente tu participación, tu entusiasmo, que nos hayas compartido esa experiencia de vida que es muy valiosa para nosotros, para el Colegio Monterrey, para compartirlo con esos 70 asistentes, 75 asistentes que hubo en este momento hace ratito. Sí. Y bueno, pues desearte mucha suerte y a todos ustedes que valoren bien eso y que hay que tomar alguna decisión, alguna estrategia, pero sí tenemos que hacer algo. No sé cuál, yo no puedo decir cuál es la mejor de los caminos a seguir, pero ese que se menciona, de que el que no haya suficiente gente sea una derrota para el gobierno, a mí me parece que sí, pero es mi opinión personal, no del Colegio Monterrey. O sea, una última opinión, no nos vaya a pasar aquello de no llores como mujer lo que no defendiste como hombre. Así es, así es. ¿Puedo hacer una Así pregunta? Sí, adelante. claro. Adelante. Hay que recordar en la historia de México cuando fue la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando Carlos Salinas de Gortari, que se cayó el sistema. Y ese es un riesgo que se puede tener al hacer la revocación y que se caiga el sistema. Todavía hay gente que participó en aquella ocasión y está junto con él. ¿Sí se recuerda? Sí. Sí, estoy informada de... Ese sí, es el riesgo, ese es un riesgo potencial. Así, mire, con mucha modestia se lo digo, yo soy especialista en riesgo, es lo que más analizo en mi trayectoria de carrera. Y nosotros siempre en riesgo decimos, los riesgos siempre van a estar, vamos a mitigarlos para que el impacto no sea tan severo. Y eso es lo que buscamos con la revocación, minimizar el riesgo de tener un gobierno comunista. Peor es quedarnos sin actuar. Y cuando yo le digo, señor Roberto, que tenemos que actuar, no es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Es la única herramienta constitucional que tenemos de aquí al 2024. No hay otra. Dígame otra que hay. Si no se va para el revocatorio, escalarnos a López Obrador hasta el 2024. Entonces me hablan de, imagínense ustedes, me hablan de la gubernatura, que son 6 gubernaturas. Más probabilidad tienen de ganar la gubernatura la oposición sin López Obrador que con López Obrador. Y eso es sentido común, señora. Aquí no se necesita tener un coeficiente de 50,000 para comprender esto, ¿vale? O sea, obviamente se saca López Obrador, se debilita Morena, vamos a tener una sociedad organizada, una sociedad unida, una sociedad empoderada y vamos juntos hacia la gubernatura. Y allí la probabilidad de ganarle esas 6 gubernaturas es alta. En cambio, si no se va al revocatorio, si se queda López Obrador, si quiere después de eso hablamos, no van a ganar la gubernatura, no la van a ganar, se la va a llevar López Obrador. Y ahí ya va a ser imposible sacar a López Obrador y sobre todo no López Obrador, porque yo insisto, ese señor ya está, no quiero ofenderlo, pero ya está acabado su mente. Morena, que el cáncer mayor es esa estructura de Morena, con Noroña y con toda esa cuerda de personajes que tiene ese partido, como los chavistas. Ustedes no vieron cómo trataron a Lorenzo Córdoba en estos días en el Congreso. Eso daba vergüenza. A mí me dio pena ajena con el pobre señor Córdoba. O sea, muy decente fue. Se acuerda de animales allí, porque parecían animales. O sea, su manera de ofender, su manera tan irrespetuosa de actuar. Con esa gente estamos lidiando, señores. Entonces, ¿vamos a seguir con esa gente 3 años más cuando tenemos la posibilidad de sacarlo ahorita? No. Y yo entiendo la posición del Colegio de Monterrey y de corazón le agradezco mucho la oportunidad que me dieron para poder participar. Pero también es mi compromiso, como lo dije al inicio, moral, de despertarlo, para que no le pase lo que nos pasó a nosotros los venezolanos que reaccionamos tarde. El momento es ahora, señores. El momento es hoy. Ya mañana veremos, pero ahorita vamos a actuar. Pues mira, sí estamos totalmente de acuerdo que hay que actuar y varios compañeros han escrito ahí en el chat eso y estoy totalmente de acuerdo. Pero a veces actuar es no actuar. O sea, una decisión es no actuar porque es mejor la mejor solución. Y no digo que la sea, nomás lo cuestiono, es todo. Hay una persona que quiere hacer todavía una pregunta. Adelante, que está levantando la mano. Conecta el micrófono, perdón. Sí, muy buenas tardes. La verdad, pues agradezco mucho tu exposición. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ricardo Sánchez, perdón. Gracias. De acá de Tampico. Es muy
pues nos abres los ojos con tus analogías y tus comparaciones. Hay algo mucho de cierto. Sin embargo, en México, la sociedad está representada por partidos políticos. Siempre ha sido así. Los opositores al actual gobierno, pues son los partidos políticos que perdieron. Sin embargo, en México tenemos más de 80 años de caciquismo. Sí, hemos visto cómo presidentes de México salen enriquecidos, gobernadores y demás. La sociedad está harta, hastiada de tanto ladrón. Entonces, ahorita los partidos que están oponiéndose a López Obrador, pues están llenos, son un hilo de ladrones, y entre ellos se solapan todos. Entonces, la gente ya no les cree. Yo lo he comentado, que si los partidos políticos no hacen una limpia del personal podrido que tiene, la gente no les va a creer. No les cree, no hay credibilidad en lo que dicen. Y ahí es la fortaleza de López Obrador. No es tanto que la gente lo apoye por lo que está haciendo, sino porque ya no queremos esa hora de ladrones en el gobierno otra vez. Entonces, si los partidos políticos no depuran, no dan de baja todo ese personal, la gente no les va a creer. Ese es un hecho. Y eso yo no veo que se mencione nunca en las pláticas. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Pues limpiar la casa. Limpiarla. Duele, sí, pero ni modo, hay que limpiarla. Y entonces sí, ofrecer partidos limpios, que ya están dispuestos al cambio, y la gente puede ser que les dé otro voto de confianza. Ese es mi comentario. No, totalmente de acuerdo con usted. Por eso que insisto que esta herramienta empodera a la ciudadanía. Porque yo tengo no solamente fe, estoy casi segura que a raíz de esta unión de ciudadanos van a salir líderes, gente que no tengan nada que ver con estos partidos políticos, caras nuevas, caras frescas, que realmente tengan ideas contundentes y de cambio para el país. Eso yo se lo decía en estos días en un foro que tuve, fue un foro bien fuerte porque habían políticos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué ilusos son si creen que en el 2024 lo van a dejar ganar? O sea, sentido común. ¿Ustedes creen que López Obrador, después de 18 años, que se caló tantas cosas para llegar al poder, va a dejarlo en el 2024 de que vuelvan así como si nada? ¡Qué ilusos son! Entonces, por eso es tan importante esta herramienta constitucional, porque como yo lo veo, a lo mejor veo un paraíso muy bonito, yo lo veo así: revocarle el mandato a López Obrador, primero una sociedad organizada, empoderar a la ciudadanía, que participe, que agarre conciencia del voto, que agarre conciencia de esta hermandad ciudadana que estamos realizando. Luego se revoca el mandato a López Obrador en marzo, se debilita Morena y allí ya se va nuevamente a estructurar a la sociedad con base en qué, en la concientización, señores, en los valores, en la educación, que también cambien el chip de la partidocracia, que también comprendan de que es responsabilidad nuestra el futuro que le vamos a dar a nuestro país. Depende de cada uno de nosotros, no de un partido. Así que, señor, estoy con usted 100% de acuerdo. Gracias, Aisha. Mira, hay dos preguntas y con eso terminamos. Julián por delante y luego Marcelo. Mira, nomás te voy a hacer una pregunta. Cuando tú estás promoviendo la votación para la revocación, lo que estás haciendo ahorita en esta conferencia que estás dando, lo estás usando como para promover la revocación. Es una pregunta. Y aparte, otra pregunta: ¿qué tan segura estás? Porque estás afirmando prácticamente de que sí se va a ganar la revocación. Entonces, ¿en qué te basas? O estar promoviéndolo, porque es lo que estás usando en esta conferencia que estoy usando ahorita. Estás promoviendo la revocación. No estás, como quien dice, no lo estás de una forma invitando, no, la estás promoviendo, que es muy diferente a invitar. Y tú estás invitada aquí a dar una conferencia, no para promover algo. Es mi forma de pensar directamente, ¿verdad? Y aparte, tú estás hablando, asegurando que vamos a ganar una revocación. ¿En qué te basas? Ok, gracias. Okay. Muy rápido, Aisha. Ajá. Yo fui invitada, realmente, según así lo que entendí, si no es así, me lo dice.
para exponer mi experiencia de lo ocurrido en Venezuela y el parecido que tenía con Venezuela y por qué razón yo apoyaba, o si quiere ponerle la palabra, promovía el revocatorio. Y no lo niego, soy una ciudadana que tengo el derecho de informar y concientizar a la población de la herramienta constitucional que tenemos. Ya lo que decidan ustedes, si quieren o no, es decisión de ustedes, pero yo darle los argumentos de por qué sí. Y no en ningún momento, ojalá que tuviese la certeza de que vamos a ganar revocatorio, ojalá estaría más feliz todavía, no. Lo que me motiva a mí a creer que vamos a ganar el revocatorio, o mejor dicho, de que vamos a reunir las 3 millones de firmas que necesitamos para ir al revocatorio en el mes de marzo, es exactamente este tipo de plática que doy, de concientizar a la gente y que la gente agarre conciencia de lo que está ocurriendo y que sean cada uno de ustedes, de los que me están escuchando, que tomen su propio criterio, con base, vuelvo a repetir, en lo que yo viví, que ya viví un revocatorio, y en lo que estoy viviendo acá. Así de sencillo, ¿no? Gracias, gracias. Marcelo, por favor. Muchas gracias. Mira, yo no soy mexicano, yo hablo desde Quito, Ecuador. Hemos vivido acá muy cerca de la situación que tú describes con el gobierno de Correa. Pero yo tengo una pregunta concreta para ti. ¿Por qué razón la oposición venezolana no se pone de acuerdo? ¿Por qué, si es evidente el daño que ha recibido Venezuela de parte de esta dictadura y de la de Chávez, por qué la oposición venezolana no se puede poner de acuerdo? Porque lamentablemente hay gente vendida, hay gente coludida con el gobierno de Maduro, ¿sabes? Hay gente que se está beneficiando por la situación que vive Venezuela. Lamentablemente es así. Por eso es que la oposición, desde la época de Carmona hasta de ahorita, no sirve. La principal causa de que Venezuela no haya salido de la situación que está es la oposición venezolana. Así de sencillo se lo digo. Ellos son los culpables de que siga la situación en Venezuela. Pero no creo que me hayas respondido, porque si es que están en el gobierno no son de la oposición, pues, los que dices vendidos. Pero ¿cómo es que, por ejemplo, Guaidó no tiene todo el respaldo de la oposición, a pesar de que supuestamente es legítima su reclamo a ser el presidente de Venezuela y ha sido reconocido, creo que por 50 países? Pero es más bien de fuera que tiene el respaldo. ¿Y por qué no tiene por de dentro? No me has dado una explicación personalmente me satisfaga. Por la que anteriormente le dije, porque hay gente de Guaidó, cuando le digo que la oposición está vendida, es que hay funcionarios del gobierno de Guaidó que se le ha descubierto corrupción con el gobierno de Nicolás Maduro, y eso le hizo perder credibilidad en la ciudadanía venezolana. Entonces, hay una parte que está con María Corina Machado y hay otra parte que está con Guaidó, pero no hay una oposición unificada por esos tentáculos que le estoy indicando de que han sido enamorados o corrompidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Y hay evidencia de eso, de testimonio de eso, de funcionarios de Guaidó. Esa es la explicación que al menos yo viví en Venezuela, y fue así desde la época de Carmona, vuelvo a repetir, o sea, de la época de Carmona, cuando hubo el golpe de Estado, cuando Chávez renunció. De ellos mismos decidieron hacer un golpe constitucional, y usted vio el resto de consecuencias que vino después de eso. Entonces, en Venezuela, mientras no hay una oposición realmente que vea por los intereses del país, lamentablemente no vamos a poder con el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias. De nada, señor. Un segundo. Bueno, yo creo que con esto ya damos por terminada la sesión. Muy agradecidos, Axia. Te agradezco mucho que seas tan enfática, que hayas insistido. Sí fue tu función el decir lo que dijiste, que concluyeras, y la conclusión es que es bueno ir a la revocación, pues adelante, se vale el poderlo decir. Ya cada quien la analizará, tomará sus propias decisiones, pero lo que sí es cierto es que hay que actuar. Pero también es cierto que si uno
pensando, decide no actuar, eso es actuar también. Pero que, pues que cada quien tome la decisión que tenga. Agradecidísimos a todos los asistentes, a ti en especial, y parece que había una persona ahí que preguntaba algo. Sin más, pues entonces no queda más que agradecerte. Mucho éxito y mucho éxito a todos ustedes y los esperamos en los siguientes 3 martes. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Aisha. Dios te bendiga, Aisha. Amén, amén, qué lindo. Gracias. Fue un placer, Aisha. Gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Pepe Maciel. Buenas noches. Gracias. Nos vemos, Ricardo. Nos vemos, Ramón. Un placer.